En esta noche quiero compartir un mensaje que se titula Recupera primero la razón. Dígale a su vecino que está al lado, recupera primero la razón. Y mire lo que dice el verso bíblico, Daniel 4:36. Dice: cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Basado en este pequeño texto, la reflexión que extraje fue: primero se recupera la razón y después se recupera la bendición. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga cuando no hemos cambiado la manera en que pensamos. Y no nos explicamos por qué. ¿Por qué Dios no nos está bendiciendo en el ritmo y en la velocidad que nosotros quisiéramos? Pero la realidad es de que Dios quiere trabajar primero con nuestra manera de pensar, porque solo hasta que estamos conscientes de que muchos de nuestros pensamientos son los que nos tienen en fracaso, podemos hacer verdaderamente, Dios puede traer un cambio a nuestra vida. Este pasaje ilustra, o es dicho más bien, por un hombre llamado Nabucodonosor. Su historia está en el libro de Daniel, capítulo 4, versos 28 y 29. Y quiero extraerle un poco de la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, dice la Biblia, que fue uno de los reyes más grandes de la historia de la humanidad. De hecho, su imperio, él fue uno de los primeros, emperadores de la civilización antigua. Él fue un hombre que abarcó mucho territorio y se define su época, en la historia humana como una época de oro para la humanidad. Pero resulta ser de que Nabucodonosor no sabía exactamente cómo administrar bien la grandeza que había recibido. Y entonces en Daniel capítulo 4, versos 28 y 29, usted va a ver aquí, va a extraer de este pasaje la manera en que Nabucodonosor estaba pensando. Y mira lo que dice. Dice la Biblia: y sin embargo todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Y en el verso 31 dice: mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo como los animales salvajes y comerás pastos como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reyes del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Aquí vemos algo muy interesante. El rey Nabucodonosor había llegado a la conclusión de que toda la grandeza de su reino y todo lo que él estaba experimentando era porque él era alguien grande e importante. Él se había convencido en su propia mente de su grandeza. Había tenido pensamientos casi de divinidad. De hecho, si usted lee la historia, resulta ser en que él y las personas que lo asistían tenían ciertos rituales de adoración hacia su persona. Así de que él había entrado en un sistema de pensamiento errático. Y la Biblia dice que Dios le advirtió un año antes, por medio de una profecía, de que le iba a pasar esto, que él iba a perder la razón y producto de perder la razón, él iba a terminar comiendo grama, como los animales.
y le dice por 7 periodos de tiempo. Esta palabra 7 periodos de tiempo significa por 7 años consecutivos. Y la Biblia dice que aun cuando fue advertido de eso, 12 meses antes Dios le advirtió que iba a pasar eso en su vida, él no hizo caso de eso. Muchas veces nosotros, antes que nos pasen las cosas, Dios nos advierte, porque Dios es un Dios bueno. Y las cosas no vienen a nuestra vida sin que antes Dios nos dé pequeños avisos o grandes avisos de que si no cambiamos nuestra manera de vivir y de caminar, nos pueden acontecer cosas que no queremos. Así de que Dios le advirtió al rey Nabucodonosor 12 meses antes y le dijo, si usted no cambia, esto es lo que le va a pasar. Por un oído le entró y por otro le salió. 12 meses después él se estaba paseando por su palacio diciendo, wow, miren todo esto, toda esta grandeza, yo la construí para mi grandeza, para mi gloria, para mi honra. ¿Y cuál fue para él el detonante de que él entrara y se cumpliera la profecía de que él iba a quedar loco? Y que su locura iba a ser tan grande que ni siquiera él ya iba a habitar o iba a vivir como cualquier otro ser humano, sino que su conducta iba a ser ahora una conducta parecida a la de un animal que se arrastra, que come comida de la tierra. ¿Cuál fue el detonante de esto? Patrones de pensamientos que precedieron a la locura y la desgracia de Nabucodonosor fueron, por ejemplo, la egolatría, el prácticamente ponerse como centro de su existencia y de la existencia de otros, el pensar de que él era el más grande y también procurar que todos los que lo rodeaban creyeran de la misma manera. También la autosuficiencia, el sentirse que él era por sí mismo capaz de hacer grandes cosas. La Biblia claramente nos enseña a los que servimos y amamos al Señor que la actitud correcta siempre debe de ser que separados de Él, que dice, nada podemos hacer. Sin embargo, Nabucodonosor se sentía autosuficiente. También tenía un poco de complejos mesiánicos. Gracias a él, digamos, todo lo que era el imperio estaba en óptimas condiciones. Muy parecido muchas veces a la manera en que manejamos nosotros nuestros pensamientos, creyendo que si nuestra familia o nuestro trabajo subsisten es porque nosotros estamos ahí. Es porque nosotros somos los que estamos manteniendo la cosa. Los pensamientos muchas veces arrogantes que pueden venir a nuestra cabeza cuando nos creemos demasiado. También complejos o deseos de exhibicionismo. Una de las cosas que anhelaba Nabucodonosor era que lo vieran, que miraran lo grande que él era. Que todos cuando él pasara dijeran, wow, qué grande este hombre, este es el rey más magnífico. Y muchas veces nosotros también, aunque no tenemos ni un 1% de la riqueza ni de la grandeza de Nabucodonosor, tenemos deseos de exhibicionismo, deseos de exhibirnos, deseos que nos miren, que nos reconozcan y tantas cosas locuras que podemos hacer por esto. Entonces, todos esos pensamientos comenzaron a que la cabeza de Nabucodonosor se formaran patrones de pensamiento incorrectos. Pero estaba estudiando algo muy interesante acerca de los casos, por ejemplo, o las raíces de la insanidad mental. ¿Qué hace que las personas lleguen muchas veces al manicomio? Personas que eran normales, no estamos hablando de personas con desequilibrios químicos o defectos al nacer, de nacimiento, sino esos casos de personas que estaban perfectamente, eran normales y de repente usted vio que se perdieron, personas que ya no pudieron pensar más correctamente y llega la mente a tener tanto descontrol que los familiares tienen que encerrarlos, medicarlos y todo porque definitivamente no razonan correctamente. Entonces, en un estudio, increíblemente,
se fueron y analizaron las razones principales que llevan a las personas a esos estados mentales. Y encontraron algunas muy importantes, 4 en particular. Número 1, pensamientos de inmoralidad. Cuando la persona no hace otra cosa que pensar en la inmoralidad, en el sexo, y está todo el tiempo con la cabeza en eso, llega un momento en que su mente puede descontrolarse. La inmoralidad era una de las raíces por las que las personas estaban ahí. La segunda de ellas es, por ejemplo, el ego fuera de control, que fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Tenía un ego que estaba fuera de control. La tercera, el materialismo. Cuando entregamos la mente a pensar solo en lo material. Cuando entregamos la mente solo a pensar, digamos, en qué más puedo obtener, qué más puedo tener, qué más casas, qué más terrenos, qué más. Cuando entregamos la mente al materialismo, hay una alta posibilidad que una mente que está centrada en eso se pierda en sanidad mental. Y la cuarta, y este es bien interesante también, personas que estaban allí porque no pudieron controlar la amargura de su corazón. No pudieron controlar sentimientos de odio, de resentimiento, y le dieron libertad, le dieron puertas abiertas a solo estar pensando en lo que me hizo fulano, en lo que me hizo sutano, y en lo que cómo me voy a vengar, y algún día me la voy a pagar, y si a la persona le pasa algo malo, ajá, así te quería ver. Y cuando las personas se entregan, porque esto es un acto voluntario, uno se entrega a este tipo de razonamiento, entonces ¿qué pasa? La mente pierde su sanidad, pierde su equilibrio. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta usted y yo si tenemos un pensamiento errático? Si nuestra mente no funciona bien, si no estamos pensando correctamente, si al igual que Nabucodonosor nos estamos dirigiendo a la desgracia de nuestra vida. A un punto, tal vez no vamos a llegar al punto donde vamos a comer grama o vamos a andar como animales, pero llegamos a tal desequilibrio mental de que perdemos la alegría de vivir, perdemos la buena manera de relacionarnos con otros. ¿Cómo podemos saber cuando vamos enrutados en esa vía? Y yo le voy a decir la clave. Dice así: observe la frecuencia de sus fracasos. ¿Cómo sé que mi sistema de pensamiento está malo, está funcionando mal? Y aquí está la clave. Observe la frecuencia con la que está fracasando en la vida. La Biblia dice: por sus frutos, ¿qué dice? Lo conoceréis. Por los frutos que uno tiene, uno puede saber en dónde está parado. ¿Fracasos en qué área? Por ejemplo, en el área de las finanzas. Una cosa es tener un fracaso en la vida, otra cosa es tener una vida fracasada todo el tiempo, de malas decisiones financieras, toda la vida con embargo, toda la vida con deuda, todo. Entonces aquí no es que el sistema económico está malo, es que hay un problema en uno. Por ejemplo, otra cosa, sus relaciones. ¿Cuánto ha fracasado en las relaciones? Y si nosotros tenemos demasiada frecuencia de fracasos en las relaciones, el problema no está afuera, el problema está aquí adentro. Nunca se me va a olvidar, esto fue un episodio bien interesante en mi vida. Trabajaba para un lugar donde habíamos alrededor de 20 personas en el staff. Y entonces resulta ser que teníamos todos una jefa en común. Un día la jefa nos llama y nos dice: vengan todos que quiero hablar con ustedes. Y nos pone en su oficina y nos dice: muchachos, yo me siento decepcionada de todos. Con todo
todos tuve problemas esta semana. A todos les tuve que decir lo que estaban haciendo y estaban fallando. Yo los llamo otra vez a la cordura y a que se porten bien, a que hagamos bien la cosa, que trabajemos como equipo, porque yo estoy cansada, dice, de estar lidiando con cada uno de ustedes y todos sin excepción han fallado. Entonces cuando salimos de ahí, ¿verdad? Todos regañados, me dice un compañero de trabajo, eso fue, imagínense cómo impactó mi vida, eso que me dijo él, que eso fue hace más de 20 años y todavía me acuerdo. Pero me dice mi compañero de trabajo, Aida, me dice, ¿vos crees que en un mismo grupo 20 personas estén mal y solo una está bien? Me dice, ¿no será que es una la que está mal y la que ha decidido ver mal al resto? Y entonces yo dije, eso es un buen punto. ¿Y cómo sabemos nosotros discernir cuando somos nosotros los que estamos mal? Entonces usted tiene que ver sus relaciones. Si se lleva mal con su papá, pero también se lleva mal con su mamá, se lleva mal con su esposo, se lleva mal con sus hijos, se lleva mal con la gente de la iglesia, se lleva mal con la gente del trabajo, se lleva mal con el vecino, se lleva mal también con la gente de la pulpería, con la tortillera, con el bucero y con todas las personas que tienen algo que ver con su vida. Hermanos amados, esto lo que nos está diciendo es que tenemos un problema. Que el problema no está afuera, que el problema está aquí adentro y que hay que cambiar eso. Se lleva mal con la suegra, con las cuñadas, con los cuñados, se lleva mal con todo el mundo. ¿Acaso puede la humanidad entera tener un complot contra usted? De hecho, la Biblia dice en Isaías, no le llamen conspiración a todo. Todo es una conspiración y la Biblia dice, no anden así. No le anden diciendo a todos conspiración. Muchas veces andamos en el trabajo y vemos a dos compañeras de trabajo cuchichear y ya nos vamos, estaban cuchicheando de mí. Yo sé que estaban hablando de mí. Y a lo mejor estaban hablando de qué sé yo, de que le vino, qué sé yo, un embarazo, cosas. Pero la mente que está errática no puede discernir un acto tan común y corriente como dos mujeres hablando bajito, sin asociar de que están hablando mal de ellos. Y allí está el problema. Fracasamos en lo espiritual toda la vida desanimados. ¿Acaso Dios falla? ¿O es que algo está pasando en nosotros? Cristianos que nunca disfrutan el gozo de la salvación. Nunca le encuentran el gozo a la vida cristiana. Es que Dios está fallando en su salud, en lo laboral. Si pasamos de trabajo en trabajo y de todos los trabajos nos despiden, es que todos los trabajos están mal, todos los jefes son malos, o es que tenemos un problema. Y ahí es cuando debemos de poner la barba, como dicen, en remojo, para ver que Dios pueda hacer algo en nosotros y que cambie nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo recuperar el raciocinio correcto? ¿Cómo podemos? Porque muchas veces la mente funciona de manera automática. Ya usted ni siquiera tiene que pensar lo que va a pensar. Está pensando en automático. La negatividad es automática. La fatalidad es automática. Ya es algo que es parte de la naturaleza de uno. ¿Y cómo podemos hacer para romper esos patrones? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Y la primera de ellas, que no nos gusta hacer, pero es la más necesaria, es la siguiente: medite en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Hermanos amados, nuestra manera de pensar
no va a cambiar si no agarramos en serio la disciplina de la palabra de Dios. Si no le dedicamos un tiempo, si no nos ponemos serios con esto. La Biblia dice en Salmos capítulo número 1, hablando del beneficio que tiene la persona que medita en la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice, hablando del hombre bienaventurado, dice, sino que en la ley del Señor está, que dice, su delicia. Y en su ley, que dice, medita de día y de noche, está pensando. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja, que dice, no cae. Y después que dice, y todo lo que hace, que prosperará. Ahí está la clave de la prosperidad. Usted quiere ser próspero. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Por supuesto, y no se trata de prosperidad financiera solamente, se trata del poder tener una vida donde uno se acuesta y uno se siente satisfecho. Uno puede acostarse y decir, hoy viví un buen día, me esforcé, hice lo mejor que pude. Y esa paz que cuando uno llega a la cama de saber que hizo lo mejor que pudo. Una vida próspera. Pero para eso hay que meditar en la palabra. Entonces, ¿cómo se da este proceso de meditar en la palabra? Hay algunos pasos. Número 1, tiene que leerla, hermanos. Tiene que leerla. No hay manera que usted medite en la palabra de Dios si primero no la lee. Tome un tiempo. No puede de 1 hora, 15 minutos. 15 minutos le va a traer más beneficio que 0. Léala. Y luego que usted la va leyendo, y cuando usted vea un verso donde Dios le habla, usted lo copia y no masito. Escribe el verso y lo comienza a analizar también. Comienza a analizar el texto, decir, ¿qué aplicación le puedo dar yo a este texto? ¿Cómo aplica mi vida? Después comienza usted a repasarlo en su mente. Ahí anda todo el día pensando. Una de las cosas que yo hago es que cuando encuentro un texto que me impacta, lo escribo en una nota de esas chiquitas y la pego en la refrigeradora. Yo paso bastante tiempo en la cocina, entonces la pego en la refrigeradora. Estoy cocinando, abro la refrigeradora y ahí está el verso que leí. Y ahí lo ando repasando. En vez de dedicar mi mente a quién está hablando de mí, quién está murmurando de mí, quién me quiere, quién no me quiere, como que si eso solucionara algo en la vida. Ahí estamos, repasando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí estamos repasando. Mas ahora sois hijos de Dios. Y su mente va cambiando, transformándose. Y también parte de la meditación es buscar cómo ponerla en práctica. Los estudiosos dicen de que uno de los sistemas, por ejemplo, de enseñanza que es más popular en países como Suecia y todos esos países avanzados, es que no se dedican tanto a que los niños memoricen, sino que practiquen las cosas que están viendo. Ellos lo que hacen es que le enseñan, digamos, cualquier materia de ciencias naturales, de la planta, y entonces lo llevan a un lugar donde ellos tienen contacto con la planta, siembran, arrancan y todas esas cosas. El conocimiento se pega con la práctica. Entonces usted agarra un pasaje bíblico y usted piensa en manera de ese día ponerlo en práctica. Y ese día leyó algo como: perdonaos las ofensas de otros como vuestro Padre Celestial te perdona. Entonces usted piensa, dice, ¿a quién tengo que perdonar hoy? Si me encuentro con esta persona, ¿cómo la voy a tratar? Eso es poner en práctica la palabra. La segunda cosa que va a hacer que nuestra manera de pensar cambie es la siguiente: es pedirle a Dios que nos cambie la manera de pensar. Pedirle a Dios.
Muchas veces nuestras batallas mentales son espirituales. Y la Biblia dice de que nuestras armas no son, ¿qué dice? Carnales, sino que espirituales, poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un muro alto, es una pared inquebrantable, donde la gente quiere pasar pero no puede porque es una cosa dura. Era la que rodeaba las ciudades para protegerla de los ejércitos. Y muchas veces nosotros tenemos ya en la mente fortalezas mentales, maneras de pensar que no importa que hagamos, que leamos, que van a estar allí. Y están mal. Hay personas que creen que todo lo que piensan es de Dios. Y eso está más lejos de la realidad. Y por eso hay mucha gente que en la boca siempre anda, siento de parte de Dios. Y no es de parte de Dios, es su mente la que está produciendo y fabricando esas cosas. Y a veces son cosas que no tienen nada que ver con la sabiduría de Dios. Entonces, pida a Dios que le haga sabio. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, verso 5, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala, ¿a quién? A Dios, el cual da a todos, ¿cuánto? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que orar por nuestra mente. Tenemos que orar para que Dios nos haga sabio, para que nos ayude a pensar de manera correcta. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que la oración la dedicamos para pedir cosas materiales. La dedicamos solamente para pedir las cosas que queremos. Yo estaba hoy pensando en esto y pensando cuántas oraciones en las Escrituras de los hombres que oraron fueron por cosas materiales, específicamente materiales. Señor, trae una casa, o Señor, trae un caballo, o dame una mula, Señor, ¿verdad? No podían pedir carro ni nada de esas cosas, no existía. Pero me imagino que alguien pudiera haber pedido una mula, un burro, qué sé yo. Y me fui repasando toda la historia bíblica, pero no encontré ninguna. La gente oraba diferente. La gente oraba para que se cumpliera la voluntad de Dios, para ser librado de los enemigos, para que vinieran tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. La gente oraba para que viniera la paz. La gente, y me pongo a pensar en las oraciones de Pablo, pensando, ¿alguna vez Pablo oró por algo material? Y no encontré ninguna. Pablo oraba para que Dios diera sabiduría, para que Dios diera gracia. Porque la mente, si uno no ora por lo que uno está pensando, la mente, hermanos, nos puede llevar nuestra manera de pensar a lugares donde no queremos ir. Entonces usted tiene que orar. Y una de las mejores oraciones que usted y yo podemos hacer es: Señor, a veces estamos aferrados a un concepto o algo, y poder decir: Señor, si yo estoy errado en esto, ayúdame a pensar correctamente. Hay ocasiones en que yo estoy pensando cosas y dándolas por sentadas y creyendo que es la verdad. Y hacer esa pequeña oración: Señor, corrígeme si estoy equivocada. Cambia mi manera de pensar. De repente Dios me manda a alguien. Mi esposo generalmente es la voz de Dios en mi vida. Y cambia la manera en que estoy pensando. Pero usted y yo tenemos que orar. Y lo último, y con esto termino: cancele, voy a usar una palabra de moda, toda suscripción a fuentes que le entorpecen la mente. Cancele todo eso. Hay cosas que nos están entorpeciendo. Gente que usted ve en Facebook que están entorpeciendo su manera de pensar.
conversaciones con amigos que le están haciendo más torpe en la manera de pensar. Cancele todo eso. Porque los seres humanos somos influenciables, es parte de la naturaleza. De repente, y hasta puede tener una relación, un novio, una novia, que lo que le habla lo está volviendo más torpe. Le está haciendo pensar locuras. Hay que cancelar eso. Jovencitas que ahí andan y están escuchando a sus novios. Ay, eso de acostarse con los novios no es malo. Si eso es del siglo pasado, hay que modernizarse. Y ahí está el discurso. Por eso es que la palabra de Dios nos va a sacar de todos esos sistemas erráticos. Cuando usted se pone a ver todos los argumentos de las personas que son pro aborto, pro matrimonio homosexual, y usted oiga sus argumentos hasta que lo hacen temblar a uno, y eso suena pesado, eso suena a verdad, y ahí estamos prestando el oído. Y los argumentos están tan bien planteados, con tanta buena jerga, que uno llega hasta a pensar de que son verdad. Y si uno tiene una mente que no está entrenada para estas cosas, uno se puede perder en la mentira. Es por eso de que lo mejor que podemos hacer para no caer en pensamientos erráticos es cortar con aquellas cosas que nos están entorpeciendo. Amados hermanos, primero se recupera la razón y después viene la bendición. Primero se aprende a pensar como Dios piensa. Primero se aprende a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces la bendición va a venir otra vez a su vida. Dios es un Dios inteligente. Dios no es un Dios de puros impulsos. A veces los cristianos creemos que la religión se ve más espiritual y atractiva si vivimos de los impulsos, de las revelaciones. Dios dejó una palabra ahí. La palabra profética dice más segura. Ahí está, es la Biblia. Y tenemos que cambiar. La Biblia dice que Nabucodonosor estaba comiendo grama, monte. Su mente se había desviado tanto que había llegado hasta allí. Usted no va a llegar allí por la misericordia de Dios. Dios quería mostrarle algo en particular. Pero puede ser que no lleguemos allí, pero dentro de la cabeza podemos estar así. Pero dice la Biblia que un día Nabucodonosor hizo algo muy inteligente. Alzó sus ojos al cielo y reconoció que el Altísimo gobierna sobre todos. Él dijo: si yo estoy o fui rey, es porque alguien me puso. Y cuando él comenzó a pensar correctamente, dice la Biblia, entonces fui restablecido a mi reino. Y que dice, y todos los que antes eran de mi equipo, todas las personas que me ayudaban en el gobierno, me recibieron otra vez y me dieron honores. Pero primero que hizo, recuperó la razón, trabajó con su mente. Dios quiere primero que aprendamos a pensar correctamente para bendecirnos. Hay cosas que todavía Dios no la ha dado a nuestra vida porque no estamos preparados mentalmente para administrarlas bien. No tenemos todavía el pensamiento correcto.
Pero ¿cuántos dan gloria a Dios por la palabra del Señor? Amén. Que nos aconseja y que cambia el curso de nuestra vida.